es Astrid Ortiz, estudiante de Psicología tercer semestre de la Universidad Martin Luther King. Hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante para que los padres conozcan y es acerca del desarrollo del lenguaje. Así que comencemos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramática que permite a un individuo expresar sus ideas y pensamientos. Evolución del lenguaje. Cada lactante adquiere el lenguaje mediante una combinación de avances físicos, cognitivos y también sociales. A medida que maduran las estructuras físicas necesarias para producir los sonidos y se activan las conexiones neuronales requeridas para asociar sonido y significado, las interacciones sociales motivan y facilitan la naturaleza comunicativa del habla. Ahora veremos el desarrollo inicial del lenguaje. Como primero nos vamos a eh, ir a las primeras vocalizaciones. El llanto es el único medio de comunicación de un recién nacido, a través del cual él indica que tiene hambre, sueño o enojo. Entre las 6 semanas y 3 meses de edad, los bebés comienzan a surear cuando están felices. Generan gritos agudos, gorjeos y emisiones de sonidos como el A. Cerca de las 3 a 6 meses, los bebés empiezan a jugar con los sonidos y copian lo que escuchan de lo que los rodea, de sus cuidadores, de quienes conviven con él. Entonces, al escuchar los sonidos, él empieza a copiar algunas palabras similitando a aquellas a las cuales se refieren los adultos. Otro aspecto importante es el balbuceo, que es la repetición de cadenas de consonantes con vocales, como lo es el ma. Y ese ocurre entre los 6 a 10 meses, aunque el balbuceo no es un lenguaje real. Algo que hay que tener muy en cuenta es que la imitación es la clave para la evolución del lenguaje humano. Una vez los lactantes se familiarizan con los sonidos, las palabras y las frases, les asignan ellos mismos un significado a lo que están escuchando. Vamos a otro punto importante dentro del desarrollo del lenguaje y es la percepción de los sonidos y la estructura del lenguaje. La imitación, como lo dije anteriormente, es fundamental para el desarrollo del lenguaje y en este caso la imitación de los sonidos del lenguaje requiere la capacidad de percibir diferentes sutiles entre los sonidos y los lactantes pueden hacerlo desde o incluso antes del nacimiento. Al principio, los lactantes pueden discriminar los sonidos en cualquier idioma. Sin embargo, con el tiempo, el proceso continuo de percepción de patrones y categorización promete las redes neuronales del cerebro a un aprendizaje posterior de patrones similares. Este compromiso neuronal limita el aprendizaje posterior de patrones que no pertenecen a la lengua materna. Escuchar la lengua materna antes del nacimiento presintoniza los oídos del lactante para reconocer los sonidos lingüísticos de su madre. Para los 6 a 7 meses de edad, los bebés con capacidad auditiva aprenden a reconocer hasta 40 fonemas o sonidos básicos de su lengua materna y diferentes formas de sonido de los hablantes. Entre los 10 y 12 meses, los bebés pierden sensibilidad hacia los sonidos que no son parte de su lengua materna, de su idioma, o el sonido que generalmente escuchan. Los lactantes calculan mentalmente la frecuencia relativa de secuencias fonéticas particulares en su idioma y aprenden a ignorar las secuencias que escuchan con poca frecuencia. Es decir, las palabras que se repiten comúnmente entre el lenguaje entre adultos, los bebés los perciben más fácil y los aprenden mucho más fácil, mientras que las palabras poco comunes, las poco usadas, ellos no le prestan mucha atención a estas, no las pueden captar muy fácilmente. Es por eso que los bebés aprenden el idioma con el cual él está escuchando. Otro punto importante dentro del desarrollo del lenguaje son los ademanes, y estos aparecen entre los 9 y 12 meses. Ademanes sociales convencionales, como decir adiós con la mano, afirmar con la cabeza sí o de un lado a otro para decir no.
Cerca de los 13 meses aparecen los ademanes representacionales, que son como levantar los brazos para querer decir que quiere ser alzado o llevarse una taza a la boca para indicar que él quiere tomar una bebida. Los ademanes simbólicos como soplar para indicar que algo está caliente surgen alrededor de las primeras palabras y funcionan mucho como palabras. Al utilizarlas, muestran que los símbolos pueden referirse a objetos, sucesos, decesos y condiciones específicas. En general, los ademanes aparecen antes de que los niños tengan un vocabulario de 25 palabras y disminuye cuando los niños aprenden la palabra que representa la idea que ellos han querido expresar. Ahora van a representar verbalmente. Los ademanes aparecen de manera natural y su aprendizaje ayuda a los bebés para aprender a hablar. Algunos a sus 11 meses aprenden los ademanes al observar a sus padres utilizarlos. Los ademanes suelen ser una alternativa para las palabras, en especial en el periodo de la formación inicial del vocabulario. Los ademanes son muy utilizados por los bebés para expresar sus ideas, como lo dije anteriormente. Ahora, dentro del desarrollo del lenguaje encontramos las primeras palabras. El bebé promedio dice su primera palabra en algún momento entre los 10 y 14 meses, dando inicio al habla lingüística, es decir, la expresión verbal que transmite un significado. Al principio y por lo regular, sus palabras serán mamá y papá. Surgen las holofrases, una palabra de una sílaba que expresa un pensamiento completo. A los 12 meses prestan atención a las señales de los adultos para ellos aprender acerca de un objeto y alrededor de los 13 meses la mayoría de los niños comprenden que una palabra representa un objeto o un suceso específico y rápidamente aprenden su significado. Las ganancias rápidas en vocabulario reflejan aumento de velocidad y precisión del reconocimiento de palabras durante el segundo año de vida. Otro punto importante dentro del desarrollo del lenguaje son las primeras oraciones. El siguiente avance lingüístico ocurre entre los 18 y 24 meses de edad, cuando un infante junta dos palabras para expresar una idea. Sin embargo, este rango de edad varía, o sea, no siempre se va a presentar en este rango de edad, no en todos los bebés ocurre igualmente, cada niño tiene una diferente forma de aprender a hablar, entonces, más en generalmente y más globalizado, en esta edad es donde se han presentado las primeras oraciones. Generalmente las primeras oraciones de los niños son aquellas que marcan sucesos, objetos, personas o actividades cotidianas. Al principio es muy usual que los niños empleen el habla telegráfica, que consiste de solo unas cuantas palabras esenciales para querer decir algo. El uso y habla telegráfica que emplean los niños varían según el lenguaje que ellos han aprendido. Entre los 20 y 30 meses, los niños muestran una creciente competencia en sintaxis, las reglas para armar las oraciones en su idioma. Para los niños de 3 años, por lo regular, el habla es fluida, es más larga y es mucho más compleja que en su edad anterior o niños de edades anteriores. Esto por lo general. No ocurre en todos, pero por lo general es lo más cercano en su desarrollo del lenguaje. Dentro de las teorías clásicas de la adquisición del lenguaje encontramos la primera, que es la teoría del aprendizaje de Skinner, la cual sostenía que el aprendizaje del lenguaje es como cualquier otro aprendizaje y se basa en las experiencias. Según la teoría clásica del aprendizaje, los niños aprenden el lenguaje por medio del condicionamiento operante. Según la teoría del aprendizaje social, los bebés imitan los sonidos que escuchan y aprenden mediante el reforzamiento. Es decir, un niño escucha la palabra árbol y esta palabra se la repiten comúnmente, pero aparte se utiliza el reflejo, lo que es un árbol,
para expresarle e indicarle al niño y enseñarle que a lo que se están refiriendo al decir árbol es a aquel objeto, aquella planta que le están mostrando. Otra teoría es la teoría del nativismo de Noam Chomsky. Esta teoría enfatiza el papel activo del aprendiz. Propone que el cerebro humano tiene la capacidad innata para adquirir el lenguaje. En la actualidad, la mayoría de los científicos del desarrollo creen que la adquisición del lenguaje depende del entrelazamiento entre la naturaleza y la crianza. Es decir, no solo se basa en lo que ocurre a su alrededor, sino también cómo se le cría al niño, cómo se le enseña acerca del lenguaje y las pautas que se le dan al niño para el inicio de su lenguaje. Y por último, encontramos las influencias en el desarrollo del lenguaje. El desarrollo cerebral y la interacción social del papel de los padres y cuidadores representan un control y crecimiento de las habilidades del lenguaje en los infantes. Es muy importante y aspectos importantes que entran en juego como influenciadores en el desarrollo del lenguaje son el desarrollo cerebral y también la influencia y la interacción social que el niño sostiene con sus padres y con sus cuidadores. Y así damos por terminado este video acerca del desarrollo del lenguaje y es para mí un gusto haberles presentado este tema y también agradecerles por mirar este video. Muchas gracias.